Arteria axilar. La arteria axilar continúa a la arteria subclavia al pasar por debajo de la clavícula, en la parte media de la clavícula, por su cara inferior. Ahí la arteria subclavia pasa a llamarse axilar y la arteria axilar se va a extender hasta el borde inferior del pectoral mayor, donde va a pasar a llamarse neto humeral. La arteria axilar, al pasar debajo de la clavícula, entra en la región axilar, la cual se caracteriza por presentar 4 paredes. Ahí en esta región axilar va a ser acompañada por la vena axilar, que es mucho más voluminosa que la arteria axilar y está acompañada por los troncos secundarios del plexo braquial, antero externo, antero interno y posterior. En este esquema vemos las paredes del hueco de la axila, la pared interna o torácica, tapizada por el serrato mayor, una pared posterior donde encontramos al subescapular, una pared externa con la cara interna del brazo y el músculo coracobraquial, y la relación importante que tiene adelante la pared anterior de la axila con los músculos pectorales, el pectoral mayor, y por debajo del pectoral mayor vamos a encontrar el pectoral menor, el cual va a cruzar casi en ángulo recto a la arteria axilar. Aquí tenemos al pectoral mayor, la arteria axilar pasa por debajo de la clavícula y cuando llega al borde inferior del pectoral mayor pasa a llamarse humeral. Ahí vemos al pectoral menor, que va del vértice de la apófisis coracoides a la tercera, la cuarta y la quinta costilla. Está ubicada por debajo del pectoral mayor y esta arteria la cruza la arteria axilar entonces casi en ángulo recto y permite distinguir en la arteria axilar 3 porciones: por arriba del pectoral menor, por detrás del pectoral menor y por debajo del pectoral menor. En esta en esta primera porción, que está por arriba del pectoral menor, la arteria ha ingresado, ¿no es cierto?, a la axila por el vértice, que está limitado por la clavícula arriba y la primera costilla neto abajo. En esta primera porción vamos a tener aquí al músculo subclavio, que con el pectoral menor forman un triángulo subclavicular donde se puede ligar a la arteria axilar en esta primera neto porción. En esta primera porción, que está ubicada por arriba del pectoral menor, la arteria axilar da una de sus ramas, que es la torácica superior. A veces da la acromio-torácica, pero esta normalmente se origina por detrás del pectoral neto menor. Además, la vena subclavia, que como dijimos es mucho más grande que la arteria axilar, recibe a esta altura a la vena acromio-torácica y a la vena netocefálica, que viene desde el miembro superior. Es una vena de la red superficial del miembro superior. Delante de la arteria axilar pasan los nervios de los pectorales, el nervio del pectoral mayor y el nervio del pectoral menor. Aquí la arteria axilar también está envuelta por un tejido celular que viene de la región supraclavicular y pasa hacia el hueco neto de la axila, y en ese tejido celular se encuentran ganglios linfáticos, fundamentalmente los ganglios, a este nivel los ganglios supraclaviculares. Perdón, no son los ganglios supraclaviculares, sino los ganglios subclaviculares, que son ganglios que pertenecen a los ganglios de la axila. En este esquema vemos la pared anterior de la axila, la pared posterior con el subescapular, la pared anterior con el pectoral mayor y debajo del pectoral mayor el pectoral menor, que como ya vimos cubre a la arteria axilar y la divide en una porción por arriba, por detrás y por debajo del pectoral menor. Aquí vemos cómo la arteria axilar también va a estar cubierta por la aponeurosis clavipectoral, que se desprende de la clavícula, lo rodea al subclavio, al músculo subclavio. Luego las dos hojas de la aponeurosis se unen y vuelve a abrirse para envolver al pectoral menor, y de ahí la aponeurosis del pectoral menor se dirige hacia la base de la axila
que está formada por la piel de la axila, y ahí vemos cómo se une también con la aponeurosis del pectoral mayor, y van a formar ahí el ligamento suspensor de la axila o ligamento de Gerdy. Luego esta arteria axilar desciende y va a pasar por detrás del pectoral menor. Cuando pasa por detrás del pectoral menor, va a estar apoyado en el subescapular, que forma la pared posterior de la axila, y a este nivel va a dar la arteria acromiotorácica normalmente, y la torácica inferior, llamada también mamaria externa. Cuando la arteria pasa por detrás del pectoral menor, también está envuelta en tejido celular, y en ese tejido encontramos nuevos ganglios linfáticos, como son los subescapular, el grupo torácico y el grupo inferior, que son, junto con el subclavicular que vimos recién, son los grupos ganglionares de la axila. La arteria axilar, en esta segunda porción por detrás del pectoral menor, es acompañada también por los troncos secundarios del plexo braquial, y entre el tronco secundario antero-externo y antero-neto-interno han formado neto el nervio mediano, que entra en íntima relación, ¿no es cierto?, con la arteria axilar. Del tronco secundario antero externo están haciendo además el nervio músculo neto cutáneo, y del tronco secundario antero interno están haciendo el nervio cubital, el braquial cutáneo interno, y el accesorio del braquial cutáneo interno. Luego tenemos la porción de la arteria axilar que va por debajo del pectoral menor. Esta es la porción más larga y la porción más accesible de la arteria axilar, la cual ya ha descendido por debajo del borde inferior del subescapular. Se encuentra con los tendones del dorsal ancho y el redondo mayor, y vemos acá también como la porción larga del tríceps va a formar el cuadrilátero de Belpo, y también el triángulo de Avelino Gutiérrez. Aquí en este esquema vemos aquí la porción larga del tríceps, que lo cruza a los redondos menor y mayor, y determina estos triángulos y cuadriláteros. El cuadrilátero húmero tricipital o de Belpo, por donde pasa el paquete circunflejo. Ese es el triángulo húmero tricipital o de Avelino Gutiérrez, por donde va a pasar el nervio radial. Es una de las ramas del plexo braquial junto con la arteria humeral profunda. Y este es el triángulo homotricipital, por donde va a pasar una rama de la arteria axilar, que es la arteria escapular inferior. En esta porción, por debajo del pectoral menor, la arteria neto axilar es acompañada, como vimos, también por el nervio músculo cutáneo, el cual va a perforar al músculo coracobraquial. Además, el nervio neto mediano se va a ubicar por delante de la arteria axilar, y en esta parte inferior estamos viendo también por debajo del pectoral menor, casi cercano al borde inferior del pectoral mayor, como las dos venas humerales se están uniendo para dar lugar a la vena axilar. La arteria axilar va a dar como ramas colaterales la arteria acromiotorácica, que normalmente se origina por detrás del pectoral menor. Esta arteria va a atravesar ahí la aponerosis clavipectoral, y se va a dividir en dos ramas: una rama interna o torácica, que se llama torácica superior, que va a irrigar a los pectoral menor al pectoral mayor, y se van a estomosar neto con la primera intercostal. Da ramas también para la glándula mamaria, y da una arteria externa o acromial, que va a ir por este espacio que está entre el deltoides y el pectoral mayor, el espacio delto neto pectoral. Va a irrigar al deltoides y al pectoral mayor, que limitan este espacio deltopectoral.
La otra rama colateral de la arteria axilar es la arteria torácica inferior o mamaria externa, que se dirige neto hacia abajo, pasando entre el pectoral mayor y el pectoral menor, y luego entre el pectoral mayor y el serrato mayor, hasta el quinto espacio intercostal, donde va a anastomosarse con las arterias intercostales. Da ramas colaterales para los ganglios de la axila, para el músculo subescapular, para el serrato neto mayor, para el pectoral mayor y menor y las arterias intercostales. Da rama también para la glándula mamaria y la piel de la región anterolateral del tórax. Otra rama colateral es la arteria escapular inferior o subescapular, que da ramas para el músculo subescapular y se divide a su vez en dos ramas. Una rama interna neto torácica que va para el serrato mayor y el dorsal ancho, y una rama externa o escapular que va a pasar por este triángulo, que es el triángulo homotricipital, porque está limitado entre el omóplato y la porción larga del tríceps, con el redondo menor arriba y el redondo mayor abajo, y va a irrigar al músculo infraespinoso y se va a terminar anastomosándose con la arteria escapular superior, que pasa por arriba de esta escotadura, la arteria escapular superior que irriga el supraespinoso y el infraespinoso, rama de la subclavia, y con la arteria escapular posterior, que desciende neto por el borde interno del omóplato hasta el ángulo inferior del omóplato. Estas dos arterias, la escapular superior y la escapular posterior, ramas de la subclavia, terminan anastomosándose con la escapular inferior. Otra rama colateral de la arteria axilar es la circunfleja neto anterior, que pasa neto por delante del cuello neto quirúrgico del húmero, y va a pasar por debajo del córaco braquial y de la porción corta del bíceps, y va a dar una rama ascendente que va a ir por la corredera bicipital hacia la cabeza del húmero, y va a llegar también la cápsula articular, y una rama externa que va a ir por debajo neto del deltoides, va a terminar en este músculo deltoides y se va a terminar anastomosándose con la arteria circunfleja posterior. Esta arteria circunfleja posterior es la otra rama de la arteria axilar, la cual se dirige hacia afuera y luego hacia atrás, y con el nervio circunflejo van a atravesar este cuadrilátero, que es el cuadrilátero húmero tricipital o cuadrilátero neto de Belpo, y va acá a encontrarse en el cuello quirúrgico del húmero con la circunfleja anterior que venía de la parte anterior del cuello quirúrgico. Esta arteria circunfleja posterior va a llegar al redondo menor, al redondo mayor, a la porción larga del tríceps, y a la articulación del hombro o escápulo humeral, y a la piel también, que va a recubrir, que recubre a la articulación escápulo humeral.